Hacienda tiene posibilidad de geolocalización de los móviles. Hacienda sabe perfectamente dónde estás empadronado, dónde tienes tu residencia fiscal, ¿no? Emprender o no emprender, ¿no? Tributar en España o no tributar en España. La diferencia entre la optimización fiscal y la elusión fiscal es una línea muy fina y nadie se quiere ir de España. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, nadie está diciendo no quiero pagar impuestos, pero quiero pagar unos impuestos que se adecúen y que me permitan ser competitivo. Buenas familia, bienvenidos a otro episodio de Backtesting Room. Hoy tenemos esa parte 2 tan deseada que esperabais con César. Estuvimos con él en Madrid y hablamos todo lo que es tema presión fiscal, cómo estaban los impuestos, cómo estaba el tema fiscal, el panorama español, el panorama fiscal español. Y nada, antes de meternos en esta parte 2, nos gustaría saber cuál es el feedback que a ti te llegó de esa primera entrevista, o ese primer podcast que grabamos en Madrid. ¿Qué pasa, equipo? Antes de continuar con el episodio, vengo a hablaros de NYS Markets. Si estás buscando una prop con la que aumentar tu capital para operar y, por tanto, tu rentabilidad en el trading, tenéis un 30% de descuento y free reset en todos los tipos de cuentas de manera limitada. Así que ya sabes, si quieres tu cuenta en NYS Markets, mira el link en la descripción que tienes ahí el acceso a tu cuenta con descuento y free reset. Continuamos con el podcast. Bueno, pues un feedback bastante positivo, ¿no? Bueno, sí que es verdad que por definir alguna crítica, que me dijeron que utilicé un lenguaje demasiado coloquial, no muy técnico, pero sí que es verdad que eso se justifica desde el punto de vista que yo creo que las cosas hay que intentar decirlas para que la gente las comprenda, ¿no? Si empezamos a utilizar aquí tecnicismos y hablamos de exenciones, de bonificaciones, de cargas impositivas, sin ir a lo mollar, pues probablemente distorsionamos la realidad y no le llega a la gente como le tiene que llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que fue un feedback muy positivo. De hecho, bueno, pues a raíz de que me etiquetaste, yo el tema de las redes sociales no lo manejo mucho, y si me han hecho alguna consulta, alguna cosilla, gente interesada, ¿no? en querer saber, querer seguir avanzando en temas de emprendimiento. Aquí tenemos que diferenciar entre los que quieren emprender y los que ya están consolidados, que lógicamente tienen sus sistemas y sus metodologías de trabajo, pero la verdad que fue un feedback positivo y alimentando el hecho de volver a repetir y seguir insistiendo en los mismos puntos. Guay. Entonces, vale, hablando de esto, ¿qué crees que se quedó en el tintero cuando estuvimos en Madrid? ¿Qué temas crees que se quedaron un poco en el tintero para poder hablarlos hoy? Yo creo que hay uno fundamental, ¿no? Hablamos un poco, me hiciste una pregunta, ¿no? ¿Emprender o no emprender? ¿No? ¿Tributar en España o no tributar en España? Al final, yo como te dije, depende de una voluntad que cada uno tenga, pero no es menos cierto que existen posibilidades para poder hacerlo, pero también para poder hacerlo tenemos que tener conocimiento absolutamente de todo lo que queremos emprender, ya no solamente desde el punto de vista de la actividad que vamos a desarrollar, sino tener una buena estrategia fiscal, tener una buena estrategia financiera, tener un control absoluto de costes y bueno, pues un poco alimentar a la gente de que se empape de todos los procesos previos al emprendimiento, que son bastante duros. Es decir, ya cuando tú vas a ser autónomo empresario ya asumes muchísimos riesgos como para encima entrar con muy poca visibilidad en el proyecto en el que vas a entrar, ¿no? Y eso yo creo que la gente debería o los emprendedores o los nuevos emprendedores deberían de estudiarlo, pormenorizarlo y tratarlo de sacar hacia adelante, claro. Vale, y con eso, ¿cuál es, por así decirlo, el error fiscal que más ves en autónomos y emprendedores que cometen o que te llegan a ti con errores que han cometido diciéndote cómo puedo solucionar esto? El primer gran error parte de la estructura, es decir, cuando tú vas a cometer el emprendimiento de un nuevo negocio, lo que ves en los costes en el tema fiscal, evidentemente ves la carga que ves, y eso no lo vamos a negar. Lamentablemente vivimos en un país en el que fiscalmente estamos muy por encima pero muy por encima de la media, y tenemos unas cargas fiscales demoledoras. Sí, que luego me hace gracia que, perdón que te corte, pero hablando de eso, hubo algún comentario que de los shorts que sacamos, que se dijo como que fíjate que en Dinamarca, que en Suiza, que no sé qué, que se quita un 40%, no sé cuánto, pero si quieres matizar un poco ahí la diferencia que podemos tener nosotros con países que pueden tener sí un 40, un 30 y pico.
La primera gran diferencia que podemos tener sobre esa presión fiscal es que el volumen de ingresos que manejan esa gente no es el volumen de ingresos que nosotros manejamos. Luego, por tanto, la capacidad de generar más dinero y de poder tener esa diferencia entre lo que pagan respecto de lo que generan para poder tener su propia vida, unas nuevas inversiones, etcétera, etcétera, es equidistante a que podemos llegar a tener nosotros. En este caso, y volvemos otra vez un poco a achacar a la imposición fiscal que tenemos, hay un comentario muy típico, ¿no?, deflactar el IRPF. No sé si lo habéis escuchado, que es lo que ocurre, que al final los precios a los que nosotros tenemos que acudir en el día a día están muy por encima de cómo se va generando ese incremento en nuestras ganancias. Pero lo hablo desde el punto de vista de sueldos, lo hablo desde el punto de vista de las ganancias empresariales, de tal manera que si no se deflactan los impuestos, si no los tramos del IRPF, si no se adecúan a la realidad, pues al final estamos viendo como una persona que está en 50, 60.000 euros está ya tributando, dependiendo de la comunidad autónoma, entre un 48 y un 54%. Eso es una auténtica barbaridad. Eso no ocurre en ninguno de estos países. Y además, lo que pasa en esos países es que la cantidad de dinero que tienen que generar para llegar a esos tipos impositivos es muy superior a la que se tiene que generar en España. Luego, por tanto, yo contaba hace relativamente poco, ¿no? Aprovechando de que hace poco ha sido la Navidad y teníamos el sorteo extraordinario del niño, tan maravilloso y que tantas veces cuando éramos pequeños nos apañaba el desayuno, ¿no? Cuando a ti te tocaba hace 25 o 30 años el gordo de la lotería de la Navidad, tú te podías comprar una casa, te podías comprar un coche y te seguía quedando un remanente de dinero a través del cual pues podías mejorar un poco tu calidad de vida, ¿no? Ya por haberte comprado la casa y el coche y tenías un excedente. Hoy te toca el gordo de la lotería y ¿qué te compras? Te quitan la mitad, ¿no? Aparte que te quitan una parte del dinero que antes no te quitaban, pero ¿qué te compras? Los precios que hay de vivienda, de efectivamente, coche, de todo. Los precios de vivienda, los precios de coche te imposibilitan poder llegar. Al final estamos viendo cómo hemos tenido una inflación en el crecimiento de nuestro coste de la vida que no se ha contrarrestado con los ingresos que tenemos y muchísimo menos con la carga fiscal. Es decir, no ha habido ningún tipo de adecuación fiscal en este sentido, y eso evidentemente dificulta el emprendimiento, dificulta las labores, las decisiones de inversión y dificulta que la gente se quiera quedar en nuestro país pagando lo que nos están exigiendo. Ok, entonces, vale, volviendo un poco a que hemos dicho que problema de estructura, ¿cómo defines tú qué estructura tiene que tener una persona que, por ejemplo, va a empezar a emprender? Lo primero que tiene que hacer, y esto es no va a negociar mi trabajo, sino que tenemos que ser muy exquisitos, no podemos ver el tema del asesoramiento fiscal, es decir, al final vivimos en un mundo, concretamente en España, en el que el tema fiscal es muy complejo, ¿vale? Tiene sistemáticas jurídicas, sistemáticas contables que se tienen que fusionar para que lo podamos comprender. Entonces, una persona que va a emprender un negocio no siempre tiene por qué estar totalmente enterado de lo que ocurre, pero sí que tiene que saber manejar en qué situación se encuentra, ¿no? Qué tipos impositivos va a pagar, de qué se puede bonificar, de qué no se puede bonificar. A lo que me refiero es que tú dices, no, es que yo al final lo que quiero es que me presenten los impuestos. Y tengo gestorías online que me cobran 30, 60 euros, pero no te van a dar un asesoramiento fiscal que es el que realmente necesitas. Es decir, no lo tenemos que ver como un coste que tengo que reducir, sino lo tenemos que ver como una posible ventaja competitiva. Es decir, alguien que te va a estar asesorando de qué es lo que tienes que hacer en cada momento, cuál es la mejor práctica fiscal. Al final es un análisis jurídico en el que ir por un camino o ir por otro puede diferenciar un pago de impuestos bastante importante y que se tiene que tratar de optimizar. Optimizar no significa hacer ninguna ilegalidad, sino respecto de las normativas tributarias que existen, buscar el menor coste y la mejor manera de poder liquidar los impuestos para que tengas una ventaja competitiva respecto del resto de la competencia. Vale. ¿Y cómo, que podrías dar algún ejemplo? Porque esto hay un concepto que no se está bien llamado o mal llamado, que se ha escuchado por ahí últimamente en redes, ingeniería fiscal. ¿Es esto de lo que estás hablando precisamente? O, por supuesto. O sea, al final crear una estructura que te sea más favorable. ¿Podrías poner algún ejemplo? Sí, podemos poner infinidad de ejemplos. Es decir, la persona que quiere emprender, lo primero que tiene que buscar es un asesoramiento fiscal desde el punto de vista, yo siempre digo lo mismo, cuando hay gente que viene a verme al despacho y con muchos otros compañeros con los que tratamos este tema, esa persona se tiene que desnudar ante ti desde el punto de vista del proyecto, ¿vale? Sí. Y te tiene que plantear, oye, yo lo que quiero empezar es con esto, porque no es lo mismo empezar desde cero que empezar con una posible inversión, ya sea pequeña o más amplia, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y en función de eso,
tus siguientes pasos, cómo vas a ir evolucionando y qué es lo que quieres hacer. Porque evidentemente nosotros tenemos muchísimas pautas que podemos dar, ¿vale? Es decir, una persona que quiere, bueno, yo quiero ver cómo me va en esto. Pues hostia, es que a lo mejor ni tan siquiera te interesa darte de alta como autónomo, tú eres trabajador por cuenta ajena, quieres emprender un negocio, vas a tener ingresos no recurrentes, sino parciales, espaciados, pues por la ley de pluriactividad. Si estás trabajando por cuenta ajena, no tienes por qué darte de alta como autónomo, aunque sí tienes que hacerlo en Hacienda y liquidar por los impuestos que vayas generando en función de los ingresos y los gastos que tengas en la actividad, pero no tienes que darte de alta en autónomo, ¿vale? Puedes tener ese caso. Luego hay una ley no escrita, esto es muy importante decirlo, en el que, bueno, pues si tú imagínate que no tienes un trabajo por cuenta ajena, pero quieres emprender una actividad de cualquier tipo, y los ingresos que vas a obtener al principio pues no superan el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando aproximadamente de unos 16.000, 17.000 euros al año. Hay una ley no escrita en la que liquidas los impuestos, pero tampoco te tienes que dar de alta como autónomo, porque al no cubrir ese salario mínimo interprofesional, la seguridad social no es que mire hacia otro lado, insisto, no es una ley, es una ley no escrita, no está escrita en ningún sitio, pero si no superas ese umbral, no te exigen que estés dado de alta como autónomo. Entonces, este tipo de cosas te permiten poder probar sin tener unos excesivos riesgos, sin tener unos excesivos costes, para ver cómo crees que te puede funcionar. Y luego, pues ya depende, si ya tienes una pequeña inversión, cuántos socios sois, cuál es el perfil de cada socio. En función de eso, se pueden ir generando estructuras operativas que evidentemente pueden optimizar la factura fiscal. Al final, la diferencia entre la optimización fiscal y la elusión fiscal es una línea muy fina y que se tiene que tener correctamente asesorada, porque te puede venir una posible inspección en la que, si no eres capaz de justificar la autonomía jurídica del hecho que acabas de hacer, de una operación perfectamente justificada, puede ser una operación totalmente ilegal, y las sanciones pueden ser importantes, y sobre todo como las tenemos en España, que son totalmente abrumadoras. Vale, estamos hablando de sobre todo autónomos, emprendedores, ¿vale? Pero para todas esas personas asalariadas que tienen un trabajo por 1.500 euros y trabajan en otros trabajos para conseguir más dinero, pero al final es como contraproducente un poco, porque una persona que igual gana 1.400 y los fines de semana gana 600, como tiene la franja de que son dos trabajos, dos salarios, le baja al nivel de cotización y demás, al final le vienen después muchos impuestos. ¿Cuál sería el consejo que le darías a esas personas que tienen dos trabajos para poder generar más dinero, pero que después les llega 2.500, 3.000 euros en la declaración de la renta? ¿Cómo les aconsejarías que lo llevasen? Ahí los que son trabajadores por cuenta ajena y que tienen varios trabajos, lo que tienen que hacer es mirar el volumen total de los ingresos que van a tener a lo largo del año. Es decir, tú imagínate que trabajas para la empresa A y para la empresa B. La empresa va a decir, aquí ganas 20.000, sobre esos 20.000 tienes esta retención, vamos a suponer que sea de un 16%, y en la empresa B ganas 10.000, ¿vale? Y en esa empresa B que ganas 10.000 vas a tener una retención del 8%. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces tu declaración de la renta, tus ingresos han sido 30.000, y los 30.000 no estás ni en un 16 ni en un 8, estás en un 24, de tal manera que tienes que pagar la diferencia del 16% que te ha retenido A y el otro porcentaje que no te ha retenido B. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este caso? Estimar lo que vas a ganar a lo largo del año y comunicarlo a las empresas en las que estás trabajando, y les tienes que indicar, oye, donde me estés haciendo una retención del IRPF del 16, súmemela al 24. Y donde me estás haciendo una retención del 8%, súmemela al 24. Vas a ganar un poco menos todos los meses, pero cuando te llegue la declaración de la renta, tú no lo vas a pagar. Esta es la opción conservadora para toda aquella gente que no quiere que le llegue ningún susto a la hora de presentar su declaración de la renta. ¿Cuál es mi opinión? Totalmente la contraria. Yo soy consciente de que estoy ganando aquí 20.000, yo soy consciente de que estoy ganando 10.000, yo soy consciente de que cuando llegue mi declaración de la renta voy a tener que regularizar y pagar, pero ojo, estoy trabajando de enero a diciembre. ¿Y cuándo se va a producir el pago? El 30 de junio del año siguiente. Con el excedente del dinero que voy a tener que pagar en Hacienda, yo lo quiero invertir, yo lo quiero mover para generar más dinero. No sé si me estoy explicando, pero esa es mi mentalidad. Es decir, hay gente que es conservadora, yo no quiero pagar Hacienda. Súbete las retenciones en función del volumen total de tus ingresos. ¿Cómo lo veo yo? Donde hay un posible coste fiscal, yo veo un coste de oportunidad. Yo soy consciente, porque tienes que ser consciente de que vas a tener que pagar ese dinero. Te están haciendo las retenciones que cada uno le corresponden, pero
evidentemente en el cómputo de tus ingresos anuales subes de escala, luego por tanto las retenciones tendrían que ser superiores en ambos casos. Yo ya sé que voy a tener que pagar esos 1.500, 2.000 euros, pero quiero quedarme con ese dinero porque tengo todo el año, desde enero hasta diciembre, hasta junio que le paga la agencia tributaria, para poder generar con ese excedente más dinero que me permita sufragar incluso el coste fiscal que tengo que asumir. Es decir, es planificación fiscal, es saber lo que tienes que pagar y no es aprovecharte, pero sí saber cómo puedes mover tu dinero para poder generar más dinero que te permita poder aliviar esa carga fiscal. Vale. Vale, o sea, es decir, la opción que recomendaría sería intenta coger ese dinero que te han dado de más, ¿no? Entre comillas, invertirlo para que cuando pasen esos 6 meses de enero a junio cojas y lo puedas pagar. Bueno, si tienes fraccionado, pues en junio y en noviembre, que son los pagos. Tú date cuenta de una cosa, a ti, según te van quitando el dinero todos los meses, tú ya lo estás perdiendo. Sin embargo, si tú te vas quedando con ese excedente, es un dinero que tú tienes hoy, pero que vas a tener que pagar dentro de 16 meses si es enero, o dentro de 6 meses si es diciembre. No hay ningún tipo de coste mayor, no te van a cobrar intereses, los intereses solamente te los cobran si pagas tarde, si no, no te los... Entonces, para mí, pero esa es mi opinión, es absurdo tener que adelantar un dinero que, siendo yo consciente que lo voy a tener que pagar, no lo voy a poner en tu bolsillo, me lo voy a quedar yo en el mío, pero tengo que ser consciente que lo tengo que pagar. ¿Que lo quieres invertir para generar más? Yo lo haría. Hay otras personas que dicen, también voy a ser conservador, lo voy a dejar una cuentita aparte por donde me llegue Hacienda, sé que se lo tengo que pagar. Bueno, pues para eso, el caso contrario, súbete la retención del IRPF y no hagas absolutamente nada, porque tener un dinero en una cuenta que no vas a poder aprovechar... Y encima te está perdiendo valor. Efectivamente, ¿vale? Pero insisto, esa es mi opinión, o yo por lo menos lo haría así, pero ya no solamente desde el punto de vista de los trabajadores por cuenta ajena, sino desde el punto de vista empresarial. Hay que tener una planificación fiscal en la que nosotros somos conscientes. Sobre todo si no se trata de grandes empresas, hay grandes empresas que liquidan los impuestos mensualmente. La mayoría o el mayor tejido societario que tenemos en España lo liquida trimestralmente, así como los autónomos. Tienes que tener una planificación fiscal porque es plenamente consciente de que aquí nos acogemos al principio del devengo. ¿Qué significa eso? Que en el momento que tú emites la factura, con independencia de que la hayas cobrado o no, tienes que liquidar impuestos. Tú has facturado 30.000 euros más IVA y no has cobrado ni un chavo, y los 6.300 euros de IVA los vas a tener que pringar en la declaración. Entonces, tú tienes que tener una planificación fiscal que te permita adecuar la generación de los ingresos, entendiendo por generación de los ingresos cuando tú emites la factura, con la corriente de cobros y de pagos que se está generando en esa propia emisión, ¿vale? Y sobre eso, tratar de jugar correctamente con todos esos saldos para poder cumplir con tus obligaciones fiscales y sobre todo tratar de rentabilizarlas. Aquí ya empiezan a venir un poco más los criterios de cobro, de pago, cómo poder periodificar los gastos, etcétera, etcétera, pero por eso te digo que es muy importante tener una correcta planificación fiscal, siendo conocedores de a qué nos enfrentamos, ¿no? Hemos hablado muchísimas veces, cuando tú abres un negocio ya no es una cuestión solamente fiscal, es una cuestión laboral, es una cuestión de que necesitas 17.000 licencias para poder hacer una apertura de un centro de negocio. Por eso se están realizando cada vez más negocios online, porque lo que se necesita es lo que se necesita. Son unos requisitos muy inferiores a los de un negocio físico, ¿vale? Y es lo que también desde el punto de vista normativo estamos exigiendo. Vamos a tratar de aliviar todo este tipo de cargas, que desde que tienes la idea de tener un negocio hasta que lo puedes montar, hasta que te entra el primer cliente, en muchísimas ocasiones pasan 6 meses, 7, 8 meses, y hay una acumulación de costes que es inasumible para muchísimos de los emprendedores. Por eso hay que ver, dependiendo de si tienes inversión inicial, qué es lo que quieres montar, cómo lo quieres montar, si eres ducho o no ducho en el sector en el que te vas a mover, para planificarlo todo correctamente. Pero tú puedes ver el tema fiscal, e insisto, y en España, y lo es grave por la carga fiscal que tenemos, como un coste o como un coste de oportunidad. Y claro, con todo esto, tú, por así decirlo, recomiendas hacer una prórroga en los pagos o no. Es decir, tú a los clientes que tienes, con todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿les recomendarías que los pagos se los prorrateen en varios pagos y no solo en uno? ¿O les dirías págalo de golpe y olvídate? Si te refieres a los pagos a la agencia tributaria, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones yo lo que les digo es que tenemos que tener la estructura adecuada para que el dinero que tengamos que pagar a Hacienda lo tengamos. No tenemos que asumir ningún tipo de interés, ningún tipo de recargo, ni nada. Lo que tenemos que tener es esa estructura que te permita poder decir, oye, he generado tantos ingresos, he conseguido el dinero de esos ingresos, ¿vale? Y tengo para poder pagarlo. Yo hay mucho círculo que tengo que al final lo que hacen es que se lo prorratean en o 12 meses o en 2 pagos,
porque al final es como que no saben si lo pago de golpe, lo pago en dos plazos, lo prorrateo en 12, porque creo que se puede hasta 12 meses, ¿no? Sí. Entonces tiene ahí como siempre esa duda de qué puedo hacer. Entonces, pues bueno, pues al final la gente sepa también qué es lo recomendable o cómo se lo tienen que estructurar para que cuando llegue ese momento diga la gente, vale, tengo el dinero aquí estacionado, lo pago o, como bien has dicho, me lo quito durante todos los meses y ya cuando llegue no tengo que pagar nada y ya está. Ahora mismo, conforme tenemos la ley, te permiten hacer aplazamientos ante la agencia tributaria por deudas inferiores a 50.000 euros sin garantía. Y esas deudas de 50.000 euros te la pueden aplazar entre 12 y 24 meses. Volvemos otra vez a lo mismo, tiene que haber planificación fiscal. Es decir, ¿dónde puede venir el problema? El problema viene cuando tienes que afrontar el pago de esa deuda y no tienes liquidez para poder afrontarlo. Pero esto es como todo, tú te planteas, oye, yo tengo ahora mismo, no tengo dinero y quiero comprarme una casa. Evidentemente tienes que ir al mercado hipotecario, ¿vale? Ahí no te queda otra. Un señor que tiene que pagar unos impuestos y no tiene liquidez para poder afrontar esos impuestos porque tiene pendiente de pago, porque no han salido las cosas como quería, tiene que solicitar el aplazamiento. Ahora bien, siguiente análisis. Yo tengo 200.000 euros y me quiero comprar una casa. La casa me vale 300.000. Puedo tener dos opciones. Pongo los 200.000 y pido 100 o ¿hasta cuánto me da el banco? 80% del valor de tasación en el precio de escrituración. Al final consigo que el banco me dé 180.000 euros y de los 200.000 que yo tengo me sigo quedando con 80 e invierto la diferencia, los otros 120 para poder comprar. ¿Por qué he hecho eso? Pues porque el banco me presta a lo mejor a un 4, ahora mismo los tipos de interés están más bajos, y yo soy capaz con esos 80.000 euros que me he quedado generar una rentabilidad superior al 4%. Con los pagos de Hacienda pasa lo mismo. Hacienda, una de las pocas cosas buenas que tiene es que cuando te genera un aplazamiento, el aplazamiento es un tipo de interés bastante inferior al que tenemos en el mercado. Los últimos aplazamientos creo que los está dando en torno a un 2,73, muy poco. Si tú eres capaz, es decir, no estamos hablando de la primera opción, que no tienes dinero y por narices tienes que aplazar. Si tú vas a tener que aplazar, pero tienes el dinero y dices, oye, pero es que no me interesa porque yo con este dinero genero más y puedo ir pagando, estás generando, porque vas a generar muchísimos más ingresos que te van a poder permitir pagar la deuda y tu liquidez va a seguir estando intacta. Son dos cuestiones distintas, por eso hablo que siempre es muy importante tener la planificación. Es decir, cuando no quedan más narices porque no tengo, tienes que acudir a ello y encima vamos a rezar todo lo que sepamos para que se cumplan los criterios de cobro y podamos satisfacer la deuda, porque si no ya entraríamos en recargos, en apremios, en posibles embargos, porque en eso la agencia tributaria es incuestionable y además nos ahoga hasta decir basta y no nos ofrece ninguna vía de escape. Y luego la otra opción es, oye, tenemos diferentes cuestiones, tengo el dinero, pero como estoy siendo capaz de generar una rentabilidad superior a lo que me está costando mi endeudamiento, ¿por qué me tengo que descapitalizar cuando puedo hacerlo? Vale, y ya metiéndonos un poco ya en casos reales, me hago autónomo, monto una empresa, va todo genial, facturo, venga, me llega primera notificación de Hacienda un sábado a las 23:50 de la noche. ¿Cómo tendría que actuar esa persona o qué recomiendas hacer cuando te llega ese porque no sé si te habrá pasado, seguro que tienes clientes que les ha pasado, que pues está todo genial, llega la primera, ¿vale? ¿Qué pasa a partir de aquí? Bien, antes de esto tenemos que entender dos conceptos. Primero, Hacienda notifica. Desde que Hacienda notifica, te lo puede mandar a los autónomos, se las puede mandar también a su domicilio y por sede electrónica, que es la notificación electrónica. A las empresas se las puede mandar, pero están obligados a estar en sede electrónica, en comunicación electrónica. Entonces, desde que te ponen a disposición la notificación hasta que tú la abres, si la quieres abrir, dispones de 10 días. Esos 10 días son naturales. Es decir, tú recibes la notificación el 2 de diciembre, el 12 de diciembre hayas accedido o no hayas accedido a ella, ya está abierta. Y a partir de ahí sigue el siguiente cómputo, que son 10 días hábiles para la contestación del requerimiento, ¿vale? Ahí así que no computan los sábados, los domingos ni los festivos. Y dependiendo de lo que te pidan, si crees que te puede costar preparar toda la documentación, puedes pedir una ampliación de 5 días hábiles más. Con lo cual, para poder contestar un requerimiento, podemos llegar a tener, entre unas cosas y otras, casi un mes en todo su conjunto para poder hacerlo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues, evidentemente, decir, a mí no me la han mandado a casa, la he tenido por ser electrónica, me hago el longhi. No. O sea, es que aunque no abras la notificación, se te va a dar por comunicado. Así lo tipifica la ley. Y segundo, pues, lógicamente, preparar el requerimiento conforme lo que te vayan pidiendo, con la mayor consistencia jurídica posible, con el mayor grado de demostración respecto de lo que te están solicitando.
Ok, vale, entonces, ha llegado la notificación y ¿en qué casos llega la notificación? ¿Tiene que haber un indicio de que o alguna sospecha de que estás haciendo algo mal o simplemente aleatorio, puede ser que haya cosas aleatorias? Un poco cómo funciona. Hay de los dos tipos, ¿vale? Evidentemente hay inspecciones aleatorias, hay inspecciones que la agencia tributaria llama campañas. Por ejemplo, la típica campaña que siempre hacen, coches. Todos sabemos que la mayoría de los coches que compran los autónomos, que compran las empresas, si no se demuestran que son única y exclusivamente afectos a la actividad, no pueden ser deducibles al 100%, en algunos casos al 50% y en otros casos ninguno. Aquí os puedo contar determinados casos, generalmente cuando, por ejemplo, una empresa que se dedica a la construcción, un autónomo que se dedica a la construcción o al montaje de oficinas, ¿vale? Pues imaginaos que se compra un BMW X5. Bueno, pues la agencia tributaria lo que determina es que un BMW X5 es complicado que eso pueda ser afecto a la actividad de montaje de cocina o de construcción. Ya, ves que yo también soy representante y visito a mis clientes. Bueno, ya, pero estarás más tiempo montando cocinas en la construcción, que os estoy diciendo un poco cómo funciona el pensamiento de la agencia tributaria. Ahora tú te compras una mixta, una furgoneta y es deducible al 100%. ¿Vale? Comerciales, gente que se dedica al tema del sector comercial, que estén dados de alta en el colegio, tal, automáticamente, sea cual sea el coche, como si es un Panamera, se lo pueden deducir al 100%. Pero hay otra serie de cuestiones en las que no lo determinan. Entonces, ¿qué es lo que hace la agencia tributaria? Campaña. La agencia tributaria tiene información por todos los sitios. O sea, la agencia tributaria introduce nuestro DNI o el CIF de nuestra empresa y sabe hasta los empastes que tenemos en los dientes, ¿vale? Y luego tiene un programa de IA que determina conductas de comportamiento, que esta es la siguiente, las que ya no son aleatorias. Pero si llegan y dicen, vamos a hacer campaña de coches, y ellos tienen información de la BMW, de Audi, de quién ha comprado vehículos, y sobre eso manda requerimientos, única y exclusivamente para testar que en tus libros de facturas recibidas no tienes gasto de la compra de ese vehículo. Es decir, tú eres un autónomo, por ejemplo, mi caso, yo por circunstancias de que me beneficiaba el precio que me daban, uno de los coches que yo tengo es de renting y lo tengo a nombre de mi sociedad, ¿vale? A mí ya me han venido requerimientos de la agencia tributaria, libros de facturas emitidas y recibidas, contrato de renting, pam. Tú le envías absolutamente todo y cuando la agencia tributaria ve que dentro de tus gastos deducibles no has metido ni una sola cuota del renting, que lo has hecho allí así por beneficiarte de un porcentaje o de un precio inferior a que si lo haces a título particular, automáticamente te dice resolución expresa del expediente. Pero buscan que la gente no se deduzca gastos que no proceden. Y eso son lo que ellos denominan campañas. Aleatorias, pues porque va por sectores, al igual que campañas, pues dice sector de la construcción, sector de la hostelería, sector de, pues como pasa muchas veces también con las inspecciones de trabajo. Van a determinados sectores simplemente para que entiendan que cumplan con la regulación vigente. Y luego, evidentemente, están las inspecciones, que son las mayoritarias, basadas en las incongruencias. Hacienda maneja información absolutamente de todo, tiene muchísimos modelos resúmenes en lo que tú dices qué es lo que has hecho a lo largo de todo el año. Si eso no cuadra con tu declaración de la renta, con tu impuesto de sociedades, con tus liquidaciones trimestrales, automáticamente tienes inspección. Y luego también las incongruencias desde el punto de vista que la IA empieza a manejar absolutamente de todo. Ya, o sea, Hacienda tiene posibilidad de geolocalización de los móviles. Hacienda sabe perfectamente dónde estás empadronado, dónde tienes tu residencia fiscal. Hacienda ve si tu volumen de ingresos que estás demostrándome es de 50.000 euros al año, ¿cómo es posible si estás en actividad económica desde hace 3 años te hayas podido comprar al contado una casa de 500.000? Explícamelo. No te va a poner primero ya decir no has cometido un delito, no, explícamelo. Si no es capaz de explicarlo a través de una donación, a través de un préstamo, vas a tener un problema. Es decir, esas son las incongruencias que la agencia tributaria maneja y que evidentemente nosotros somos los que tenemos que ser conscientes de que no tenemos que incurrir en alguno de estos errores para tratar de evitar ese tipo de inspecciones. Pero inspecciones hay todos los años, cada vez más, porque cada vez ellos manejan más información. Ahora también van a meter lo del tema de los Bizum. O sea, es que la capacidad de información que tiene la agencia tributaria, que encima van a metiendo en el Tamagotchi, en la IA, determinados criterios, y es que les salen unos listados en los que en muchísimas ocasiones no llegan ni al 40% de la gente que tienen que revisar, y eso que tienen hasta 4 años para tirar hacia atrás, ¿vale? Que siempre dicen, no, es que no tenemos medios, que no tienen medios, tienen los mejores medios del mundo, es que necesitamos gente, ya que como sigamos así al final va a haber un autónomo, empresario o trabajador por cuenta ajena por un inspector, tampoco puede ser así,
¿no? Pero que evidentemente ellos cada vez tienen unos mecanismos más grandes para poder controlarnos y fiscalizarnos, no os quepa la menor duda. Entonces lo que tenemos que tratar es de minimizar esas posibilidades, hacer que todo cuadre, que todo sea más o menos consecuente y que tengamos una lógica en el correcto funcionamiento de nuestra vida rutinaria. Y enlazando con todo esto, que al final la gente yo creo que se siente también un poco atosigada y atacada con estas restricciones que te vienen, como por ejemplo a Dani también le pasó este año y demás. Toda esta gente que ve esa situación y quiere marchar fuera hacia países como por ejemplo Andorra o República Dominicana o etc., esos sitios, desde una postura fiscal, ¿cómo asesorarías a esas personas? ¿Cómo indicarías qué pasos tienen que seguir o qué deben hacer para igual no tener que irse, o si irse, y cómo hacer ese procedimiento? Volvemos otra vez al análisis del principio. Tú tienes que hacer un análisis fiscal. Daros cuenta además de una cosa, cuando tenemos un coste fiscal, si nuestro mercado es interior, ¿vale? Es decir, solamente nos estamos centrando en España, nuestro producto compite con personas que están asumiendo los mismos riesgos, los mismos costes que tú. Pero imagínate que tú tienes un producto en el que tienes que ir hacia el exterior. La carga impositiva de España te puede frenar tu crecimiento, ¿vale? Porque no deja de ser una carga. Bueno, y aún así, quiero decir, ahora estamos viendo muchos casos, voy a hablar de negocios online, ¿vale? Que es gente que se está yendo a Andorra, academias de trading, academias de desarrollo personal, todo lo que son tema de fitness, que son gente que está en Andorra, viviendo allí, vendiendo en España sus servicios. Entonces, claro, un 47% que puedo estar pagando yo, no sé cuánto es más, un 47%, ¿no? Sí, Respecto a un 10% que están pagando allí, o sea, ya la competencia tiene una desventaja que flipas. Solo por lo que... Entonces, que ya no solo... Por eso te digo que evidentemente tú tienes que verlo desde un punto de vista de estrategia fiscal, de tus costes, es decir, al final los impuestos, por ejemplo, el impuesto del valor añadido, es que lo estás añadiendo sobre el precio, ya, pero es que al final lo tienes que asumir. Y lo que ve tu cliente es el precio final. Y si ese precio final es excesivo o más elevado del que te está ofreciendo la competencia en otro sitio, pues te van a dar por saco que se va a quedar con el otro y no contigo. ¿Vale? Entonces tú tienes que valorar todo eso. ¿Por qué la gente se va a Andorra? Coño, pues porque tienen tanto en imposición directa como indirecta unas cargas fiscales que nada tienen que ver con las que tenemos en España. Es decir, estás hablando de un impuesto sobre la renta del 10%. ¿Vale? Creo recordar, hasta 24.000 euros es cero, de 24.000 a 40.000 el 5% y de 40.000 en adelante el 10%. Eso respecto del impuesto sobre la renta, pero es que del IVA estamos hablando de un 4,5%. Esos tipos fiscales en España no existen. Claro que la gente trata de buscar mejores alternativas. Y luego además no vimos una cosa, aparte del convenio de doble imposición existente entre el Principado de Andorra y el Gobierno de España, Andorra se basa en el principio de territorialidad, es decir, que tú única y exclusivamente pasan de la residencia fiscal y de todo, y tú solamente tributas por los ingresos que generas en el Principado de Andorra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos otra vez a lo mismo que esto ya lo hablamos en la anterior ocasión. O sea, yo soy de los que piensan que tiene que haber una profunda reforma fiscal en el sistema tributario español. No podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos estar con unas escalas de gravamen en las que los ingresos no se han aumentado en función de la repercusión del coste de la vida y que ya a partir de 60.000 euros nos consideren que casi el 50% de lo que gana un trabajador, de lo que gana un autónomo, se tenga que meter en las arcas públicas. Pero es que luego te vas a la empresa. No, es que si ganas más de X dinero te tienes que meter en empresa. Depende, porque tú eres autónomo. Me voy a dar paso a la empresa, porque es que en vez de pagar un 40 y tantos de IRPF voy a pagar un 23 de sociedades, o un 15 si estás en los 2 primeros años ya. Pero ¿qué objetivo tienes? ¿Que el dinero se lo quede la empresa o que el dinero te lo lleves tú? ¿Vale? Porque si el dinero se queda en la empresa no vamos mal, pero si el dinero te lo quieres llevar tú, impuesto de sociedades, reparte dividendos, incrementa de un 19 a un 30%, dependiendo del rendimiento de capital mobiliario en renta, porque es lo que te llevas tú como socio. Si tú ese 19 o 30% de rendimiento de capital inmobiliario lo sumas al 15 o el 23% del impuesto de sociedades, ¿en qué tipo marginal te estás moviendo? ¿En otro 50 y tantos % otra vez? Es decir, tenemos un sistema fiscal abrasivo. Y ya no vamos a hablar del tema de las sanciones. Las que te pillan con una sanción tienes un mínimo de un 25%, un 50%, sin un 100% y a veces un 150%. Es decir, te pillan, has tenido un error, te ha venido una complementaria o has tenido una inspección y te dicen tienes que pagar 20.000 y dependiendo del grado de tipificación de la sanción, esos 20.000 se pueden transformar en otros 20.000 más, sin ningún tipo de facilidad, y ya que no te empiecen a entrar en embargos, en apremios, que ya no te dejan vivir. Entonces,
Evidentemente, claro que necesitamos un cambio en el sistema fiscal, porque así lo que conseguiríamos es que toda esta nueva gente que está buscando Andorra, República Dominicana, en la que se tendría que hacer un análisis, LLCs americanas, tenemos que hacer primero un análisis, es decir, ¿por qué se están marchando? No se están marchando porque quieran defraudar, se están marchando porque lo que entienden es que el nivel de impuestos que se está pagando en este país es excesivo, ya no solamente por el hecho de todo lo que estamos pagando, seguridad social, impuestos, sino porque si luego dijeras que es que la calidad de los servicios públicos que tú estás recibiendo es fantástica, pero tampoco lo es decir, no ves contraprestación. Claro, es que encima, cuando estuvimos en Andorra grabando ahora antes, hicimos una de estas preguntas y no sé si fueron uno o dos que dijeron con un 30% de impuestos en España o en Andorra y seguían eligiendo Andorra. Y nos dijeron, ¿por qué? Porque es que después a tema de vida es que va empeorando también. Es decir, ya no empeora a nivel fiscal, que cada vez vamos a más, sino que es que el nivel de vida, y nivel de vida se referían a seguridad, tranquilidad, el poder salir a la calle sin que te pase nada, el que pueda tu mujer bajar al perro a las 11 de la noche y que no te pase nada, hacían, es que en España eso ahora no se puede hacer. Correcto. Bajas con miedo. Es que aquí en Andorra se puede bajar mi mujer a las 12 a pasar el perro y sé que no le va a pasar nada. O sea, puedo coger y quedarme en mi casa tranquilo. Entonces decían, es que estamos en un punto que hasta por tema de convivencia y de vivencia en el país está en decadencia total. O sea, Total. es que ahora cuando se va la gente fuera ya es aparte por cómo vivimos aquí. Que la gente se piensa que vivimos muy bien y se vive bien comparado con otros sitios, pero es que cada vez vamos a más decadencia. Sí, sí, total. Además tienes que tener en cuenta una cosa. Mirar, hace poco, concreto, no sé, fue ayer o antes de ayer, salía nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de determinadas medidas que ha adoptado sobre el mercado del alquiler y, sorprendentemente, hubo una que me llamó poderosísimamente la atención, en la cual estarían exentos de tributación por IRPF los ingresos de alquileres para los propietarios que no suban el precio del alquiler a los inquilinos en este año 2026. Bueno, lo mayor de la noticia decía que como ya habían pasado 5 años de lo del tema del COVID, que estaban ya en revisión todos los contratos del COVID. Eso no es verdad, porque lo que ocurrió en el tema del COVID era que como hubo muchísimas actividades que se paralizaron, pues lógicamente se renegoció los contratos entre propietarios e inquilinos. Pues tío, es que no estoy generando, no te puedo pagar, eso respecto a la actividad económica. Y luego, pero entonces, lo que viene ahora de 5 años son los contratos que se firmaron por aquel entonces. ¿Vale? Pero bueno, es una medida en la que, ostras, quieres controlar el mercado y estás haciendo incentivos para controlar el precio, pero sin desregularlo y sin quitar las atribuciones que cada uno tiene, ¿vale? Bien, me parece correcto y muy buena idea. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo para evitar la ocupación? ¿Qué es lo que estás haciendo para, si tienes un inquilino que no te paga, cómo puedes garantizarle al propietario que en menos de 2 meses, 4 meses va a poder recuperar su vivienda y poder volverla a poner en el mercado? ¿Cómo estás garantizando al inquilino que si tiene algún tipo de desperfecto en la vivienda, es decir, se sigue faltando o se sigue fallando en determinadas cuestiones que lógicamente el gobierno y las leyes deberían de ser muchísimo más taxativas y favorecedoras para la dinamización de la economía, que eso es lo que está ocurriendo en Andorra. Es decir, tú te vas a Andorra y tienes un sistema muy eficiente sanitario, pero es que tienes seguridad, pero es que tienes muchísimas cosas. Aquí no estamos viviendo eso. Aquí, ¿qué es lo que se está incentivando? Con todos mis respetos, o sea, es una vergüenza, de verdad os lo digo, que tengamos un trabajador por cuenta ajena cobrando el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Que está ahora 1.300 y pico, 1.430 con las pagas prorrateadas. Un autónomo que pague la cuota mínima, ¿vale? Ya ves que podría cotizar por más, ya, pero es que no nos olvidemos de una cosa, un autónomo no sabe si va a cobrar y ya está pagando, ¿vale? Y está cotizando aproximadamente 1.200, 1.300 también. Bien, ese señor, si no varían sus circunstancias personales ni el salario mínimo interprofesional tampoco, va a recibir una pensión cuando se jubile, si no cambia nada del sistema de pensiones, de 1.150, 1.200 euros. Y a lo mejor incluso menos, 900 euros. Los señores mayores de 52 años que están en una zona o umbral de edad en la que no pueden trabajar, están recibiendo una paguita entre 480 y 520 euros y están cotizando por 1.700 euros. Ese señor, si no cambia su estructura de vida, cuando se jubile va a ganar 1.450 euros de pensión. Más que el que está emprendiendo. Más que el que está emprendiendo y el que está cotizando con el salario mínimo interprofesional. ¿Qué le estás diciendo a la sociedad? Quédate en tu casa, que vas a vivir mejor.
No tiene ningún sentido, tienes que incentivar la economía. Por eso digo, me sorprendió gratamente la medida del señor Pedro Sánchez respecto del tema de las unidades de alquiler, porque no es una de las pocas que la haya tomado, sino de los últimos años en medidas políticas no recuerdo medidas de ese tipo, ¿vale? Que es lo que hacen es, oye, que te estoy dando un beneficio fiscal para que no subas el precio de alquiler, y el beneficiado eres tú, porque no vas a tener que tributar por ello, pero luego también el beneficiado es el inquilino y no va a tener que pagar menos. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, tiene que incentivar la economía, no poner trabas a la dinamización económica. Es un error cuanto más impuestos, yo creo que el poder adquisitivo de la gente baja más. Yo creo que es un error que tienen, de que se piensa que por meter más impuestos van a recaudar más, y yo creo que es el contrario. Tú, al final, si Totalmente. tienes unos impuestos más bajos, una persona va a tener que pagar más, pero su riqueza va a aumentar, porque va a tener más dinero, va a poder gastar más, vas a generar gasto, vas Correcto. a generar que esa persona gaste más en un negocio, que ese negocio es de otra persona, que va a ganar dinero, que va a poder pagar a un trabajador, contratar a otro más, vas a generar trabajo, va a ser un pez que se muerde la cola. Y creo que es una equivocación que no sé si es consciente o no, pero cada vez vamos a más. Y en vez de coger y bajarlo y poner igual un 30% de impuestos, que lo vería igual yo lógico, y que la gente genere más riqueza y que vayamos arriba, estamos yendo a más impuestos, más retenciones, más etc, etc, etc. Sí, ya lo hablamos la anterior vez, la carga fiscal en España está rozando el 70%. Es decir, si metemos todos los gastos, porque no nos olvidemos de una cosa, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los trabajadores por cuenta ajena, una vez que tú percibes tu salario, tus ganancias, sigues teniendo otra serie de gastos en las que tú sigues pagando un IVA, tú sigues pagando una serie de impuestos que tú vas sumando y dices, macho, es que esto es una puñetera barbaridad, es que al final de 12 meses que tiene el año me tiro 8 para pagar impuestos y el resto para poder vivir. Es inhumano. No se puede estar así, pero ya no solamente desde el punto de vista empresarial, insisto, desde los trabajadores, ¿vale? Tienes un autónomo, lo acabáis de definir perfectamente. ¿Es necesario que haya empresas? Por supuesto, pero también es necesario que existan trabajadores, porque sin los trabajadores tampoco existirían las empresas. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, y al final lo que tienes que tener es un grupo de trabajo fantástico en el cual, pues, a través de incentivos, buenas condiciones, etcétera, etcétera, la gente se sienta integrada, ¿no? Y cómo vas proyectando el crecimiento de todos y cada uno de ellos. Pero volvemos otra vez al problema en cuestión. Tú no puedes, aquí en España, por ejemplo, el único gobierno que ha tenido la decencia de poder reducir un poco los impuestos, ¿vale? Cuando se bajaron, efectivamente lo que se produjo fue un incremento de la recaudación. Ahora el incremento de la recaudación se está produciendo por el aumento de las figuras impositivas. Estamos hablando de un gobierno en el que, pues, a través de decreto ley, es que ha hecho una reforma fiscal encubierta, porque ha modificado todas las figuras fiscales que hay en el ordenamiento jurídico español. Y esto es inhumano, porque luego al final tú te estás dando cuenta de que aumenta la capacidad de recaudación del Estado, pero es que aumenta también la deuda. ¿Qué estamos haciendo? O sea, en el mayor momento de mayor recaudación de impuestos, tú como Estado sigues aumentando la deuda. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y volvemos otra vez, si tú vieras que hay algún tipo de beneficio como ciudadano en prestación de servicios, en otra serie de cuestiones que tú percibes, pero es que no lo tienes. A los emprendedores, ¿cuándo narices van a sacar una ley de emprendimiento que realmente sea efectiva? Una reducción de los plazos para poder tener mi negocio en tiempo y forma y no tener que estar 6-7 meses bregando entre administración y administración. Hacer que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Déjame ir de punto a punto, facilítame las cosas. Si necesito inversión ahora mismo, escasamente o acudimos al ICO o a una entidad que se llama ENISA. No tenemos nada más. ¿Por qué el Estado o las comunidades autónomas no dan, no subvenciones, préstamos, pero en unas condiciones ventajosas? Te prestamos 30.000 con tu plan de viabilidad, con tu plan de tal, vas a tener el dinero y lo tienes que devolver en 5 años. Y tú dentro de tu business plan lo metes y claro que lo vas a devolver. No, es que si quieres emprender un negocio tienes que pedir dinero a tus padres, o que hipotequen su casa, o que te lo deje el vecino de al lado, o crear ahí un conglomerado de gente inversionista que te dejen el dinero y apuesten por ti. No tenemos una estructura que nos permita o favorezca el emprendimiento. Sí, lo de las ayudas puede estar bien, pero que tampoco queremos ayudas. Lo que queremos es que exista un ordenamiento a través del cual te permitan poder dar viabilidad a tu proyecto. En la época del COVID se sacaron los préstamos COVID en los que el Estado avalaba el 70%.
¿Por qué no haces una ley de emprendimiento en la cual el Estado también avale la cantidad de dinero que le vayas dando a este emprendedor con una serie de requisitos, con una serie de premisas, pero que permitan poder mover a la economía? Vosotros lo habéis definido antes perfectamente. Un inversor, una persona que entra, pues probablemente genere empleo. Esa persona que tú vas a emplear va a pagar impuestos, va a pagar cotizaciones a la seguridad social. Cuanto más dinamices la economía, el poder de recaudación del Estado va a ser superior. No importa que inviertas aquí el dinero, es decir, tú puedes invertir 10.000 por parte del Estado en un nuevo proyecto, si luego lo que te va a generar este nuevo proyecto son 20.000, estás ganando 10. Esto es como, por ejemplo, haciendo un poco la comparación con el trading. No es lo mismo hacer un 3% a una cuenta de $100.000 que hacer un 3% a una cuenta de $3.000. Pero es que, claro, tampoco es lo mismo coger a los 3.000 y hacerle un 15%, porque le estás haciendo también mucho menos que a la de 100.000 con un 3%, que es a lo que vamos. Si al final la gente tiene más dinero y le quitas un 30, le estás quitando mucho más, le estás quitando que si le estás quitando un 50, pero no tiene 100.000, está ganando 50.000. Entonces estás perdiendo, el propio Estado está perdiendo, entre comillas, por llevar ese sistema de asfixiar a la gente con retenciones, impuestos y demás. Yo, por ejemplo, tengo ahora un conocido amigo, se cogió una taberna y lleva, creo que 6-8 meses con ella. ¿Por qué? Pero 6-8 meses pagando alquiler, pagando todo, y todo se ha retrasado porque los gremios le dejaron tirado, tal, no sé qué, pero bueno, al final lo que hemos dicho, él mientras sigue pagando. O sea, él cuando abra puertas, que aún no las ha abierto de la taberna, se va a plantar de que ha pagado ya, pues igual, 30 o 35.000 euros a fondo perdido ya. O sea, Así es. Es algo que dices, ya así, de primeras, y sin ayuda, sin nada. Por eso mismo, cuando vas a ser empresario autónomo, asumes muchísimos riesgos. Por eso las cosas hay que hacerlas bien. Tienes que tener una buena planificación, tienes que ver el tema de la fiscalidad, de la financiación, no como un sobrecoste, sino como una posible estrategia. Y tienes que planificarlo todo correctamente. Tienes que, a la persona a la que tú confías que te haga tu programación fiscal o tu proyección fiscal, tienes que desnudarte por dónde quieres empezar y hasta dónde quieres llegar. Y a partir de ahí se empiezan a ver las diferentes estructuras que tanto a nivel español como a nivel extranjero o internacional, mejor dicho, se pueden ir generando. ¿Vale? Ya vemos si te puedes ir a Andorra, en la que tienes, y nadie se quiere ir de España. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, nadie está diciendo no quiero pagar impuestos, pero quiero pagar unos impuestos que se adecúen y que me permiten ser competitivo y que me permitan vivir. Se pueden buscar ese tipo de estructuras en Andorra, en República Dominicana, las LLCs americanas, pero ojo, muy importante, tienes que estar perfectamente asesorado. No crees una empresa pantalla, no crees una empresa ficticia. ¿Vale? Tiene que tener contenido, tiene que tener medios materiales, tiene que tener medios auxiliares, tiene que tener medios personales. Es decir, algo que efectivamente pueda demostrar si el día de mañana viene una inspección de Hacienda, es que esto existe. Hay contratos, no solamente una factura y un justificante de pago. Tiene que estar todo perfectamente instrumentalizado, porque es que si no, se puede tener un problema. Lo que habláis de Andorra. Una cosa es que a ti te den el certificado de residencia y otra cosa es que tú puedas demostrar de que efectivamente eres residente allí. ¿Vale? Los vínculos familiares, la unidad económica, la sustancia de actividad, son criterios que maneja y cada vez más la agencia tributaria para poder ir en contra de la gente que se marcha para allá y que lo hace de una manera no físicamente correcta, ¿vale? Entendiendo por esto de que, oye, efectivamente no es que yo ya estoy desplazado, yo tengo aquí mi domicilio, yo tengo aquí y paso más de 183 días al año, no tengo simplemente un certificado de residencia. ¿Vale? Esas cosas la agencia tributaria lo está viendo. Entonces, ¿pueden existir estructuras alternativas a través de las cuales se puedan optimizar la repercusión fiscal tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Existen, pero tienen que ser cuidadosamente diseñadas, dotarlas de contenido real, ¿vale? Lo podemos tener en Estonia. Bueno, tenemos una ley maravillosa en Portugal de no residentes, el 2.0, que había sido muy beneficiosa hasta hace 2 años, ahora han endurecido un poquito más, y como reflote de todo esto ha salido Madeira, ¿no? Dando ahí un poco su instrumentalización propia. Alternativas existen, pero debes de estar perfectamente asesorado y sobre todo hacia dónde quieres llegar. Y yo vuelvo a insistir lo mismo, necesitamos en este país una reforma fiscal muy amplia. Necesitamos en este país que haya una contundencia en la que, sobre todo, el aparato político se reduzca hasta niveles, vamos, de la época de Franco, y siento por decirlo esto, es decir, España no llega a 50 millones de habitantes y tiene el triple de cargos políticos que Alemania.
y Alemania nos dobla en población. Y ya no vamos a hablar de coches oficiales, y ya no vamos a hablar de otra serie de cosas. Por favor, si empezamos a sumar, ya no voy a hablar de subvenciones, ayudas o dinero que salen en las arcas públicas que se van a saber a qué cosas. Vamos a hablar del aparato político. ¿Y qué partido político de los que hay ahora mismo están diciendo que se va a cargar esto? ¿O que lo va a modificar? Porque es que de verdad yo ardo en deseos de que alguien venga y diga... ¿Lo pueden hacer o no? Pero por lo menos ya te lo están poniendo sobre la mesa, mientras que otros no te lo están poniendo. Yo creo que viendo un poco ejemplos de países que podamos tener como referentes, yo voy a hablar de Dubái, porque cuando estuve en Dubái y un poco lo que vino, es que el sistema político que ellos tienen, o sea, el que el país vaya bien económicamente, beneficia al sistema político, porque todos son, sí que es verdad que hay un monopolio, que el 90% del ocio, por ejemplo, de Dubái, entretenimiento, ocio, hoteles, restaurantes, es del jeque de Dubái. Eso, por ejemplo, lo hablamos en Andorra. Es muy heavy. Que el También hay monopolio es un beneficio. O sea, se piensa como que el monopolio es algo malo en muchos aspectos. Porque tienes control de todo. Pero, por ejemplo, en Andorra lo comentábamos y es que es un beneficio. O sea, en Andorra también casi todo es un monopolio de Andorra. O sea, no hay marcas como Decathlon o marcas que son así extranjeras, sino tienen sus propias marcas. Telefonía solo hay una. Telefonía solo hay una, que es Andorra Telecom, y es como un monopolio que gestiona Andorra y al final es un beneficio ese monopolio que estamos hablando. Porque claro, si va bien el negocio, a mí como empresario y como dirigente del país me va bien. Pero claro, en España tampoco se ve que ocurra, no hay nadie que diga, porque eso va bien en todos, o de ser trabajadores o no, realmente a nivel político es que hayan empresarios que como tal no hemos tenido ninguna, como puede ser por ejemplo allí en Dubái, es que es una locura. Hay mucha gente que, no sé qué opinarás tú, dicen como que claro, que España es un país muy grande, entonces que esas estructuras políticas o fiscales que hay en sitios que igual son más pequeños no se pueden extrapolar a España. En Dubái son 10 millones y son el 80% de inmigrantes, por ejemplo. O sea, ¿cómo claro, puede ser yo pienso efectivo? que sí que se puede extrapolar. Se puede. No sé cuál es tu opinión en ese sentido. Al final, respecto de lo que tú comentabas de lo de los monopolios, depende de la capacidad de gestión del país en cuestión. Es decir, os voy a poner un caso, esto fue hace muchísimos años, Telefónica de España. Evidentemente, al final, cuando tú quieres extender las redes para que el teléfono llegue a todos los sitios, necesitas que haya una empresa que lo haga y tiene que monopolizar el mercado porque si no es imposible. O quién va a llevar a Boimorto, que es un pueblecito maravilloso de Lugo, o a otros pueblecitos de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía o muchos otros de Madrid, de la Sierra, las líneas telefónicas para que podamos estar conectados. Tú tienes que establecer un sistema de monopolio a través del cual se costeen esas infraestructuras y pueda resultar rentable para esos 50, 60 habitantes de estas poblaciones, puedes llevarles esas nuevas tecnologías, por definirlo de alguna manera, o la red wifi, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya llega y tú lo has hecho eso, ya puedes liberalizar el mercado. Me explico. Lo que estabais comentando respecto de Andorra, respecto de Dubái, viene de la capacidad de gestión del propio Estado, porque lo que está haciendo no es enriquecerse a sí mismo, no está haciendo una subida de precios exagerada para decir, es que o tienes esto y esto son lentejas, vengan 4, vengan 10 o vengan 20. No, lo que está haciendo es dinamizando la economía, que es lo que estamos tratando de decir aquí en este país, que es que no se produce eso. Aquí, gobiernen de un color o gobiernen de otro, al final cada uno va a taparse sus propias vergüenzas y los ciudadanos nos tienen como pues, el mal necesario, luego nos tienen en un sistema de vida en el que vamos todos a tropel, arrollando, no nos enteramos, pasan los días, no te enteras, pagas tus impuestos, cobras esta factura, haces no sé qué, ya está, no te enteras absolutamente nada, no se dinamiza la economía, no se cuida al ciudadano, no se cuida al empresario, no se cuida al trabajador. Tú no puedes estar penalizando, ¿vale? Por muy duro que suene, a empresarios que tienen trabajadores dados de alta y no perseguir al que no le tiene dado de alta. Tú no puedes estar diciendo, tienes que contratar bajo estas condiciones y luego aún sin papeles, que tiene ganas de trabajar, que la administración tarde más de un año en regularizar la situación de este trabajador. ¿Qué pasa con este señor durante ese periodo de año? ¿Quién lo mantiene? No puede ser. No puede ser. O trabajar en negro. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de un aparato en el que, pues, si esto vamos a asociarlo a la empresa privada, ahora mismo hay más gente dependiente del Estado que generando ingresos del Estado. Aproximadamente la regla es un 38, 40% vamos a poner, de gente que no dependemos del Estado y un 60% que directa e indirectamente sí dependen del Estado. Eso tú llévatelo a una estructura organizativa empresarial.
en la que el 60% sean cargos directivos y ejecutivos el 40%. Insostenible. Insostenible. Es insostenible, es que eso es quiebra, es que eso no va por ningún sitio. Es por donde estamos yendo la quiebra. Y si luego encima ese 60% te va generando, bueno, pues que no te generan, son más una carga que generación de actividad económica. Entonces al final llega un determinado momento en el que cómo la gente no se va a plantear determinadas cuestiones, porque ya no es una cuestión de querer ganar más dinero, sino muchas veces es de subsistencia. Lo comentabas tú con el señor este de la taberna, es que al final tienes que subsistir y tienes que tratar de buscar los mecanismos adecuados o los menos lesivos posibles para poder hacerlo. Porque es que si no es imposible, no puedes resistir. Totalmente. No, continúa eso que te había interrumpido. ¿El qué? Con lo que estabas comentando de Dubái, de la estructura de ahí. Ah, sí, pues que al final es eso un poco que no veo que haya que entre un panorama político que pueda asemejarse a países como podemos tener referentes, que al final es, pues en Dubái están ahí metidas todas las líderes internacionales, tienen ahí sedes, tienen tal, o sea, es empresas constructoras, al final empieza a traer negocio, gente que aquí pagaba un pastizal, que ahora se están yendo allí, aquí ya no lo están pagando, allí sí, y al final van a acabar recaudando muchísimo más que nosotros, pero porque creo que hay un problema ya de estructura, eso es lo que estás hablando, ¿no?, del propio país, de que tengo al mando gente que lo que quiere es que el país vaya bien, pero porque tienen casi todos los negocios ellos, evidentemente, o tienen mucha parte de los negocios del país, y si sus negocios van bien, independientemente de eso, dependientemente de que sus negocios van bien, el país va bien, porque como son dueños de todo, allí hay trabajo, encima hay una carga impositiva baja que atraigo todavía ya no solo lo mío, sino de fuera. Entonces, creo que lo que necesitamos es una reforma integral, pero de todo, o sea, de que entre alguien, o ya no alguien, sino una estructura, una organización muy fuerte, que entiendan esto. Ya no te estoy hablando de monopolizar el país, o sea, no hablo de eso, pero sino que tenga una visión de que, vale, vamos a ayudar a las empresas, porque es que si las empresas no van bien, esto no va bien nada. O sea, y más con el potencial que tenemos en España. Que al final, al final estamos en el punto de salida de Europa. O sea, que a nivel y somos a nivel turismo, a nivel mundial, yo creo que es lo más fuerte. Y lo estamos perdiendo, yo creo que por todo este tema de imposiciones y demás. Que, joder, por ejemplo, Bukele es de El Salvador. Hostia, está pegando una reforma a ese país desde que ha entrado él y ha puesto las cosas sobre la mesa brutales. Ya a niveles de ideales y demás, eso ya no hablo, porque al final cada uno tenemos nuestros ideales. Pero a nivel de figura, de estructura, Bukele lo traspasas a España y se pone a hacer todo lo que está haciendo allí, aquí, notaríamos aquí un cambio, creo, es mi opinión. O sea, pero al final, sin ideales ni nada, ¿eh? Sí, Bueno, yo soy el primero que no tengo ni ideales políticos, porque es que te vas para uno y para otro y pecan todos de lo mismo al final. Pero a nivel de estructura, de figura, de imposiciones para mejorar a nivel fiscal y demás, yo creo que es que son figuras que hacen falta en este país. Groucho Marx decía que estos son mis principios, pero si usted lo quiere puedo tener otros, ¿no? Pues esto es un poco igual, tú puedes tener una serie de ideales, pero al final el que te genera más actividad económica, el que te genera un mayor bienestar, bienvenido sea. Es decir, mirar, hace relativamente, por tocar un poco el tema de la política y para que veáis que no hay parangón con unos ni con otros, salían una serie de vídeos en los que hablaban de la profecía de Albert Rivera, ¿no? Cuando subió al estrado diciendo el gobierno Frankenstein, que el señor Sánchez quería hacer, Acto seguido yo vi otro vídeo del año 1998 de un señor llamado Julio Anguita. Ese señor, Julio Anguita, bordó lo que está ocurriendo ahora a nivel nacional y a nivel europeo. En nivel de impuestos, en nivel de puestos de trabajo, en nivel de la tendencia de la economía. Julio Anguita, Izquierda Unida. Y tenéis que ver, ese vídeo ojalá lo podáis ver, cómo habla y cómo tú estás diciendo. Es que 20 y tantos años después este tío lo ha abordado. Lo ha abordado. Encontramos, lo pondremos aquí. Y la solución que daba era o la población se echa a la calle o estamos jodidos. Esto no hay quien lo cambie. Porque ya el poder de representación que se ha realizado a nivel de la Unión Europea, a nivel estatal, o sea, es que es tan mastodóntico que es muy difícil de poder modificarlo. Muy difícil de poder modificarlo. Y estamos en estas situaciones en las que o tenemos reformas integrales. Mirar, hablábamos de España, el sector turismo. España tiene una ventaja competitiva respecto de Europa, que es la hostia. Solamente nos supera Grecia, que son los costes laborales. O sea, nosotros aquí nos quejamos evidentemente por el alto coste de la seguridad social, el alto coste, pero el nivel salarial en España es muy bajo respecto del resto de la Unión Europea. Siendo esto una ventaja competitiva respecto del resto de los países de la Unión, ¿por qué no vienen más empresas a España?
no hay seguridad jurídica, no hay estabilidad. Luego tienes otra serie de cortapisas de las barreras de entrada y de salida en el mercado laboral que dificultan la decisión a la hora de querer venir aquí. Y encima lo más grave, los grandes talentos nacionales se están yendo. Se están yendo. Entonces, no es que estemos haciendo algo mal, es que estamos haciendo muchísimas cosas rematadamente mal. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fiscal, de todos los puntos de vista. Y esto no se cambia de la noche a la mañana. Y evidentemente, al final, no es que tengamos inacción. No sé qué es lo que tiene que ocurrir para que haya un cambio de estas características, pero a día de hoy no se ve a corto plazo de que vaya a haber absolutamente nada. Y luego, en vez de incentivar lo que nos habla aquí de autónomos, de emprendedores, de empresas, joder, es que cada vez te ponen más piedras encima. No puede ser. Es que para poder justificar determinados puestos de trabajo en la administración pública te inventas un nuevo impuesto, es que te inventas un nuevo procedimiento, es que te inventas una nueva tasa. Es que antes las tasas de basuras se asumían de una manera diferente, ahora ya las paga el contribuyente. Hostia, es que va sumando y va sumando y va sumando y al final ya el bolsillo para muchos de los ciudadanos se acaba y no se va regenerando. Y tenemos un grandísimo problema. Entonces, empezamos a optimizar o tenemos un grandísimo problema. Por eso yo, evidentemente, no voy a justificar que podría hacerlo, pero sí entiendo a la gente que trata de buscar opciones alternativas a la hora de buscar una tributación muchísimo más laxa que le permita poder vivir con un mínimo más digno de lo que realmente se tiene. Vale, Totalmente. pues mira, seguramente iremos a un volumen 3 de podcast, Sí. pero dejaremos que corra un poco más todo el tema de política y sobre todo el tema de impuestos y todo. Y para hacer algún inciso, quiero que nos digas, antes de pasar a los juegos, ¿cuál es el consejo? Y dentro del consejo, ¿cómo ves tú que va a evolucionar todo el tema fiscal, económico en España durante este año 2026 o tirando ya a 2027? Ya tu propia opinión o lo que tú puedes saber y ya el consejo que le das a autónomos, empresarios y asalariados de cómo gestionarlo y cómo enfocarlo. El principal consejo que yo les doy es que no vean el coste del asesoramiento fiscal como un coste operativo, sino que lo vean como tengan una percepción estratégica y que vean que se puede optimizar y que vean que se puede planificar y que vean, como hemos dicho antes, oye, un aplazamiento me cobran el 2,7, pero si yo puedo sacar más dinero por otro sitio. Es decir, que lo vean desde esa perspectiva. El sistema fiscal en España no va a mejorar. Lamentablemente estamos viviendo en un estado en el que tenemos una carga fiscal abusiva, en el que tenemos un sistema en el que, a pesar de que los principios fiscales jurídicos que tenemos son los de capacidad económica, los de generosidad, los de no confiscatoriedad, vamos, nos queda muy poquito. El régimen sancionado que tiene la agencia tributaria es implacable, pero no nos olvidemos de una cosa, Hacienda no siempre gana. Hacienda no siempre gana, si lo tienes todo bien justificado, jurídicamente argumentado y de maneras plausibles de que lo puedas demostrar, tienes muchísimas posibilidades de ganar. Evidentemente Hacienda no te va a dar la razón, pero tenemos organismos, tribunales económicos administrativos centrales y regionales y los tribunales de justicia que cada vez más están soltando más y más valapalos a la agencia tributaria. No olvidemos que es un órgano autónomo y que emana su propia legislación y por eso tiene que tener las diferentes correcciones que manda narices. Pero que evidentemente se tiene que hacer una buena planificación, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista fiscal y financiero. El sistema impositivo en España no va a cambiar. De hecho, creo que lamentablemente, pese a la buena noticia con la que nos salimos por el tema de los alquileres hace 2 días, va a empeorar. Tenemos el régimen de franquicia para todos aquellos autónomos o pequeñas empresas que no superen los 85.000 euros, no tenían que declarar el IVA. Se debería haber implantado en España hace 2 años. El gobierno de España ha pagado sanciones a la Unión Europea y todavía no se ha implementado. Es decir, no buscan beneficiar de ninguna manera al pequeño empresario, pese a que nos intenten vender otra serie de humo. Y creo, lamentablemente, de que esto no va a cambiar a corto plazo. Ya no me voy a referir si cambia de signo político o no cambia de signo político, porque sería entrar en una diatriba, primero, que no me compete, y en segundo lugar, que tampoco tenemos certezas de qué es lo que puede ocurrir, ni lo que pueda ocurrir si es que ocurre. Pero lo que sí que les diría es que lo vean como una estrategia, que lo vean como un coste de oportunidad y, lógicamente, que cuando decidan quién me tiene que asesorar, automáticamente, lo he dicho antes, se desnuden ante él para poder tratar de proyectar cuál es la mejor opción que les pueda venir. ¿Vale? Si se tienen que dar de alta como autónomos, si no se tienen que dar de alta como autónomos, si pueden generar una doble actividad, si tienen que constituir una SL, si tenemos que buscar regímenes en función de las actividades, regímenes
alternativos o internacionales consistentes y consolidables, que no sean empresas pantalla ni empresas humo, sino que efectivamente se pueda hacer, etcétera, etcétera, pero que a nivel de confianza, de empatía, que ellos digan, oye, yo llego hasta aquí. La gente no puede saber de todo y suficiente que ya eres profesional en la actividad que tú desarrollas. Además, el sistema fiscal español que tenemos y jurídico es muy complejo. Tienes que ir a un tío que te asesore correctamente y evidentemente que te ayude en todo. Eso, lamentablemente, para bien o para mal, vale su dinero, como todo en esta vida, ¿vale? No es lo mismo conducir un Porsche que un Renault Clio, con toda mi admiración al Renault Clio, que encima fue el primer coche que yo tuve, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Entonces, evidentemente, tienes que saber todo este tipo de cosas y sobre eso tratar de actuar, pero muy importante que te desnudes, que digas qué es lo que quieres, hacia dónde quieres y cuál es tu proyección. Luego las cosas pueden salir o no pueden salir, para eso están las análisis de las previsiones, los resultados y las acciones correctoras. Pero tienes que insistir en eso y partiendo de la base de que la perspectiva fiscal en España a corto plazo no va a mejorar. Vale. Bueno, pues yo creo que es un muy buen consejo. Espero que la gente lo coja. Yo lo voy a coger. Yo también. Tú también. Y ahora vamos a quitarle hierro al asunto y vamos a pasar con dos jueguecitos, ¿vale? Esto o aquello. Contigo no hicimos el segundo porque estábamos en Madrid y lo empezamos a hacer en Andorra, que es red flag o green flag. ¿Sabes cómo funciona eso un poco? No, explícamelo. Te vas a decir una frase. Si piensas que es una frase correcta, es green flag, bandera verde. Si piensas que es una frase que no es correcta, red flag. Ejemplo, por ejemplo, que aumenten los impuestos a un 70%. Pues si estás en desacuerdo, dirías red flag, ¿vale? Si te decimos que los impuestos bajen a un 30%, green flag, ¿ok? Va un poco en ese sentido. De primeras empezamos con esto o aquello, que es el juego que hicimos la otra vez, que tiene la pregunta última de nuestro presidente, a ver cómo salimos. Y comenzamos, ¿vale? ¿Autónomo o sociedad? Depende, pero yo empezaría como autónomo y luego ya veríamos. Vale. ¿IRPF o impuesto de sociedades? Impuesto de sociedades. Vale. ¿Pagar más y dormir tranquilo o pagar menos y vivir con miedo? Pagar más y dormir tranquilo. Ok. ¿Asesor barato o asesor caro? Asesor caro. Muy bien. ¿Crecer rápido o crecer ordenado? Crecer ordenado. Vale. Venga, ¿España o Andorra? Ya lo dije la otra vez, ¿no? El corazón me pide España, pero la cabeza me dice Andorra. No, eso no ha cambiado. No ha cambiado, ¿no? Vale. ¿Planificación fiscal o improvisación? Planificación fiscal. ¿Regularizar hoy o esperar a que prescriba? Depende de lo que sea, ¿vale? Porque todo tiene sus matices, pero la idea sería, insisto, dependiendo de lo que sea, pero sería regularizar hoy. Vale. ¿Hacienda preventiva o hacienda sancionadora? Hacienda preventiva. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Tomen nota. Venga, presidente del gobierno, esta es fácil. Pedro Sánchez o un asesor fiscal decidiendo los impuestos del país. Ahora, cualquier asesor fiscal. No tú, sino cualquier asesor fiscal. Pues yo me inclinaría por cualquier asesor fiscal. Sí. Seguro que lo baja. Aunque sí, seguro. Que lo baja. O por lo menos sería capaz de rodearse de un equipo medianamente aceptable que le instrumentalizara bien las decisiones. Vale, pues con esto tenemos el primer juego, pasamos al segundo, que era lo de red flag, green flag, ¿vale? Vale. Aquí sí que es verdad que si hay alguna que no sabes si decir si red o green, es decir, si no estás de acuerdo ni en desacuerdo, existe la bandera blanca, ¿vale? Vale. White flag. Esto después Eso, el jefe te pone ahí una banderita y la hace guay, ¿vale? Estupendo, muy bien. Empresario que no sabe cuánto paga en impuestos. Red. Vale. Separar cuentas personas separar cuentas personales y de empresas. De empresas, Es decir, no de autónomo. Separar tus cuentas personales y de empresas. A ver, hay una gran diferencia. Si tú eres autónomo, el autónomo eres tú como persona física, con perdón, es del género tonto decir, no, esta es la cuenta de actividad y esta es la mía, pero es que en el fondo es lo mismo. Si necesitas dinero de una de otra, te lo vas a transferir. Otra cosa es que tú tienes una SL y tú eres la persona, evidentemente tienen que estar separadas, pero cuando tú eres autónomo, con actividad económica como autónomo, no como empresa, en un caso es que las tienes que tener separadas, en otro no tiene ningún sentido que las tengas separadas. Buena aclaración. Cambiar de asesor cada año. Red. Vale. Planificar impuestos con meses de antelación. Green. Muy bien. Facturar sin entender lo que es el IVA. Red. Vale. Venga. Empresa que guarda toda la documentación ordenada. Green. Vale. Usar sociedades solo para pagar menos. White. Vale. Asesor que explica riesgos, no solamente beneficios. Green.
Vale, no revisar impuestos hasta fin de año. Red. Y pensar que Hacienda nunca mira. Es que, red. Es que al final siempre mira, ¿no? Siempre mira, La lupa siempre está mira. ahí, ¿no? La lupa está ahí. Está ahí. Para terminar, te vamos a pedir, como te pedimos la otra vez, que nos recomiendes a alguien que traigamos aquí, porque la otra vez al final creo que dijimos que vinieses tú otra vez, contigo haremos una tercera parte seguramente y seguiremos comentando temas, pero ¿quién nos recomendarías o con quién vendrías tú al podcast para estar los dos en el podcast? Porque vamos a hacer un podcast a dos. Debate o algo así, o a do- Debate a o que doble- vengas con una figura que creas que puede aportar también valor al podcast y a la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, pues habría que pensarlo, porque dependiendo por el camino que queramos ir, de fiscalidad en España o incluso de tributación por fuera, podríamos buscar varios perfiles de gente que pudieran venir al podcast y luego podríamos buscar alguna cosa alternativa para vosotros, que ya os lo comenté en privado, de algún deportista profesional internacional que puede venir y que os puede hablar ya no solamente de los regímenes fiscales que existen en diferentes países del mundo, en los que él afortunadamente ha podido estar, sino pues bueno, también cómo es la vida de ellos, ¿no? Muchas veces estamos diciendo, joder, es que estos ganan mucho ya, pero es que la pérdida de vida que tiene un deportista profesional es brutal. El otro día salía un futbolista de aquí, de España, no me acuerdo el nombre porque no soy de fútbol, no soy futbolero, pero como que le están echando mucho en cara que se había ido a Qatar a jugar y claro, le echan en cara que aquí ganaba 1 millón o algo así y decía, ya, pero es que no gano 1 millón. Es que gano medio, pero que es que con medio millón en España no vives, decía él. Y en Qatar gano 4 millones y me quedo 4 millones. Correcto. Entonces, encima era como un estilo podcast que se lo hacían y lo explicaba muy bien, de que, pues, que al final, aquí por mucho que ganes 1 millón, que dices, hostia, 1 millón, ya ves que me quedan 500. Y con 500 en España, lo que has dicho, a lo poco que con 500 te compras una casa, un coche Exacto. y no te queda más. Entonces, bueno, respecto de lo que decís, pues no sé, pero podríamos pensar. De hecho, si queréis un podcast en el que discutamos mucho, podemos traer a mi mujer. Si eso sería ya la rehostia. Pero dependiendo de por dónde queréis el foco, podemos pensarlo sin ningún Vale, tipo de bueno, problema. pues lo Y luego, sobre todo, lo miramos, lo hablamos. invitar a toda la gente que nos está siguiendo, pues que sean un poco más interactivos y si tienen algún tipo de duda, cuestión o lo que sea, que la planteen, que bien a través vuestra o a través de mi perfil se les puede contestar. Pondremos sin tu ningún tipo de perfil problema. para que Sí, pueda... pondremos su perfil, contacto y cualquier gestión o cosa que queréis hacer, habláis con César. Eso es. Vale, pues lo que vamos a hacer, que yo creo que puede estar bien, es dejamos marcado que va a haber una tercera parte Venga, va. y que va a ser con una persona más en el podcast. Estupendo. Aparte Parece bien. contigo. Me parece Y así muy que la bien. gente tenga ese hype de que va a ser un podcast distinto, pero Va a estar muy así. interesante. Estupendo. Pues bueno, muchas gracias por estar hoy aquí, Gracias por a haber venido hasta vosotros. Zaragoza a hacer el Estupendo. podcast. Y nada, os esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os estáis portando genial con nosotros. Tenemos mucho apoyo. Suscribiros, dale like y Nos vemos. chao, chao, chao. Chao.